Una parte muy importante de las aplicaciones web son los datos y que esos datos puedan armar una interfaz, por ejemplo, dinámica. Hoy les voy a explicar cómo podemos consumir un API o un endpoint que me trae los datos de una aplicación. Para este ejemplo voy a utilizar el API gratuita de Pokémon que me trae información sobre esta serie. Para ver un poco lo que necesitamos vamos a ir a la documentación. En la documentación podemos obtener mucha información de Pokémon. Yo voy a traer específicamente la información de los personajes, entonces por aquí la podemos acceder. Esta es una documentación muy completa. Uno podría hacer, digamos, como una aplicación de información, una especie de enciclopedia de Pokémon, una aplicación de datos. Pero en este caso lo único que quiero hacer es mostrar aleatoriamente unos Pokémon. Me quiero mostrar el nombre y la foto. Entonces aquí tenemos cómo podemos consumir el API. Entonces copiamos esto en el navegador y aquí nos dice, vea, póngale aquí un ID o un nombre. Voy a utilizar la opción de ID, le voy a pasar el número 2. Entonces aquí nos está respondiendo con un JSON. Recuerden el tema de JSON. Algo clave es que Firefox tiene una visualización amigable de los JSON. En otros navegadores probablemente van a ver mucho contenido. Por eso recomiendo Firefox o incluso instalar algún plugin en sus navegadores. Entonces aquí lo que yo voy a obtener es el nombre y voy a obtener de sprites, y en otros está Dream World y me trae una imagen. Entonces está la imagen del personaje. Cada vez que consultamos, cambiamos el número aquí. Si yo le pongo 6, me va a traer otro Pokémon. Este se llama Charizard. En sprites vamos a tener en otros. Tenemos Dream World y otra vez miren la imagen del personaje. Para hacer una petición y consumir estos datos necesitamos el fetch, que es una funcionalidad de JavaScript. Entonces vengo acá, esta URL se las voy a dejar también en la descripción. Copiamos esto, entonces le damos copiar y nos traemos para este proyecto la información. Acá previamente había creado el window onload inicio. Se ejecuta esta función y aquí voy a traer datos utilizando un ID. Entonces voy a pegar esto y voy a reemplazar la URL, que es esta. La voy a reemplazar, esta es la ruta que voy a consumir. Entonces aquí, como ven, este número, si consultamos siempre esto, nos va a traer la misma información. Pero yo quiero que traiga datos diferentes. Entonces voy a utilizar acá un template literal para que podamos pasarle una variable. ¿Qué va a ser el ID? Aquí tenemos ID. Y esto va a llegar. Entonces aquí ya se está ejecutando. En la consola vamos a ver que me trae un JSON. Este es el mismo JSON que veíamos en Firefox. Aquí pues lo trae, digamos, de una manera cruda, sin formato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a crear aquí una función. Entonces, una función anónima. Recuerden el tema de funciones. Función anónima. Y aquí vamos a imprimir. Entonces, data.name. Recuerden que ahorita accedíamos al nombre. Entonces, miren que este es Ivysaur. Y podríamos también obtener, recuerden acá, toda la ruta sería sprites, otros, Dream World from default. Entonces vamos a escribir eso aquí también para obtener la URL. Entonces yo ya lo tengo aquí previamente la ruta, lo voy a copiar, console.log y esta es la ruta. Entonces miren, data es la respuesta, que ese es el JSON. Algo muy importante es que la respuesta de una API es texto. Y esta funcionalidad me convierte ese texto a un JSON. Y recuerden que el JSON ya es un objeto de JavaScript. Entonces yo lo puedo acceder de esta manera. Data, que es el JSON, vaya a sprites. Dentro de sprites hay un other, hay un Dream World, hay un from default. Y miren aquí tenemos ya esa URL que si la copiamos podemos ver el personaje pues ya en el navegador. Entonces ya tenemos todo preparado. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una función que me permita pintar o imprimir una tarjeta o un card dentro de la vitrina.
Entonces esto vamos a escribirlo acá abajo. Entonces voy a poner function imprimir tarjeta y le voy a pasar el nombre y la URL. Y aquí voy a crear un template que va a ser igual a lo siguiente. Entonces este va a ser un template literals y voy a traer un código que ya tengo preparado, pero les voy a explicar en este momento. Entonces, ¿qué hacemos? Miren que este es un div, este es un código HTML que podemos incluso probar acá, que tiene una clase tarjeta que está definida aquí en los estilos, tiene una etiqueta img con un template literal con la URL, tiene un label con el nombre y tiene un botón ver más. Ese ver más simplemente va a ser un adorno. Y luego entonces vamos a definir un contenedor que es la vitrina. Entonces voy a copiar esto de acá, el ID, y vamos a declarar una variable que se va a llamar contenedor. Y lo voy a inicializar acá. Entonces contenedor va a ser igual a document.getElement by ID. Y le voy a pasar ese ID para que me encuentre esa referencia al contenedor. Listo, entonces ya tenemos esta información. Validamos que sí sea, que no tengamos errores de escritura. Y el contenedor tiene una propiedad que es el inner HTML, es decir, el HTML interno. Cuando usamos esta propiedad, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar todo lo que haya internamente. Entonces, este click for a surprise se va a desaparecer y va a aparecer el contenido nuevo. Entonces aquí vamos a poner el template. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarle los parámetros acá. Entonces venimos, pegamos esta función aquí y le pasamos, primer parámetro es el name. Entonces aquí está el name. El segundo parámetro es la URL. Incluso para que no me quede tan largo y podamos hacer una validación de errores, voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable, este va a ser el nombre y el otro va a ser la URL, también con let, entonces let URL, para que no nos quede muy largo el código y sea más legible. Y aquí ponemos nombre y después URL. Entonces de esta forma ya vamos a empezar a ver que se empieza a pintar la información que necesito. Miren, ¿qué pasa? Y es que yo quiero que esto se ejecute con el clic de la ventana. Entonces voy a quitar esto de acá y le voy a decir window.add event listener. Le voy a agregar un clic a la ventana y aquí voy a llamar a una función, pongámosle pintar vitrina. Pintar vitrina y solamente le pasamos el nombre, recuerden. Y aquí en pintar vitrina, entonces esta es función pintar vitrina y recibe un evento. Recuerden, los eventos reciben eventos, las funciones, y aquí vamos a pintar. Entonces cuando le doy clic aparece, pero miren que siempre me va a aparecer el mismo personaje. Entonces voy a traerme una función que me calcula un valor aleatorio. Esto está en internet, incluso pues lo pueden copiar de este ejemplo que les voy a dejar en la descripción. Esto me va a generar un número aleatorio entre dos valores. Y en este caso vamos a generar Pokémones entre, digamos, 1 y 500. Y aquí vamos a poner una validación, y es que esto me va a pintar, me va a llamar a imprimir tarjeta si el nombre, por ejemplo, y la URL están asignados. Entonces simplemente un condicional acá, nombre y URL. Recuerden, los falseables y los truly y los falsy values, aquí también estamos aplicando esa teoría. Entonces aquí pues ya tenemos, miren, va a aparecer lo mismo, pero ¿qué pasa? Vamos a poner ahora que me traiga información aleatoria. Entonces traer datos,
vamos a reemplazar, aquí yo tengo pues previamente esto construido, entonces vamos a traer estos datos y algo muy importante, bueno ahora sí, clic, miren que se están poniendo pero se están reemplazando. ¿Por qué? Porque el contenedor cada vez que se ejecuta lo que está haciendo es que me está borrando la información. Para que no me borre la información, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el operador concatenación y aquí voy a lograr que aparezcan. Pero entonces, ¿qué pasa? Miren que apareció esto. Click for a surprise se queda ahí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a invocar esto. Porque miren que si yo le sigo dando clic, me aparecen más Pokémon y ellos van creciendo acá. Entonces yo no quiero eso, yo quiero que siempre sean la misma cantidad. Entonces voy acá y simplemente reseteo con la cadena vacía. Entonces lo que estoy haciendo es, cada vez que yo le doy clic, me va a reemplazar la información. Y eso era todo. Ya tenemos la información pintada desde el API de Pokémon utilizando fetch y una petición asíncrona, que eso no lo mencionamos. Estamos enviando una petición y un servidor nos contesta y cuando nos contesta ya hacemos todo este procedimiento.